buenas tardes a todos. Aquella tarde era bastante cálida, quizás más de lo normal, a pesar de ser el mes de diciembre, último mes de 1961. Era un día 17 de diciembre en aquella ciudad, cuando más de 3.000 personas se agrupaban con el fin de presenciar un espectáculo que prometía para todos una tarde maravillosa. El sol se irradiaba sobre todas las personas, en su mayoría niños, que poco a poco iban entrando a una gran carpa compuesta de algodón y resina que esperaban hace muchísimo tiempo en la ciudad de Niterói. Un gran circo cargado de múltiples animales, jirafas, elefantes, felinos, malabaristas, llegaban a la ciudad de Niterói e iban a estar solamente por 10 días en aquella gran ciudad. Muchos llegaban y más de 3.000 personas se encontraban ya acomodadas en la platea del circo para dar inicio. El espectáculo fue muy, pero muy bueno. Las jirafas hicieron lo suyo. Los elefantes maravillaban a los niños, mientras algunos payasos y malabaristas cooperaban. Faltaban aproximadamente 20 minutos para que aquella gran carpa terminara su show. Se encontraba el grupo de malabaristas haciendo lo suyo y los trapecistas eran los encargados de cerrar el espectáculo. Con un triple salto mortal, ellos pretendían cerrar con broche de oro aquella presentación en Niterói. Sin embargo, faltando 20 minutos para que acabara el espectáculo, un estruendo, una gritería, una bulla rompió la concentración de los asistentes. Los niños, las mujeres, los hombres comenzaron a gritar fuego. Una pequeña llama había comenzado a incendiar toda aquella carpa, mientras los 3.000 asistentes permanecían adentro, y dada la composición, el material de la carpa, esta se incendió en 5 minutos. Las fotos reales que nos permiten los periódicos nos muestran un poco cómo fue la devastación, en la cual 503 almas perdieron la vida física y 400 heridos, algunos de gravedad, fueron trasladados a los hospitales. Todo debido a ¿qué? A una venganza de un trabajador que había sido despedido 2 días antes. Niterói se encontraba de luto, como todo Brasil. Muchas vidas perdidas, más del 70% niños y niñas que allí habían muerto. Grandes multitudes de gente se avalanchaban a servir, a ayudar a todo lo que allí estaba pasando. Sin embargo, el mismo cementerio de Niterói no tenía espacio para tantos cuerpos. Así es que muchos de los cuerpos allí tuvieron que ser enterrados alrededor del cementerio por no haber más lugar. Los periódicos, los obituarios, no podían lograr describir con palabras la tragedia que había ocurrido en Niterói. Esta tragedia marcaría la historia de muchas de las personas que allá viven y que aún hoy recuerdan cómo sus familiares perdieron la vida en aquella tarde por la venganza de un hombre. Esta historia que conmocionó al Brasil y al planeta entero nos hace pensar acerca de las dificultades todavía existentes en los corazones humanos. Sin embargo, y dada la conmoción, a través de la mediunidad incomparable de Chico Xavier, el espíritu Humberto de Campos nos hace remontarnos al pasado, al año 177. En ese entonces, en Lyon,
Francia, que años después sería la cuna del codificador espírita, se encontraban recrudecidas las persecuciones contra los cristianos. El emperador Marco Aurelio se encontraba gobernando y un gran grupo de soldados se preparaba para recibir a un notable cabo de nombre Lucio Galo, que regresaba de la guerra. Querían hacer un espectáculo muy bueno, habían improvisado un gran circo en la ciudad, gladiadores, bailarinas, pero querían un espectáculo mayor. Así que una voz dijo: cristianos a las fieras. Mientras que otra replicó: ya lo hemos hecho muchas veces. Necesitamos algo diferente. Otra voz dijo: amarrémoslos para quemarlos. También se ha hecho. Matarlos con flechas envenenadas ya es conocido por todos. Entonces, en aquel momento, una voz estruendosa propuso: hagamos una empalizada con solamente un camino de salida y coloquemos allí a más de 1000 mujeres, niños, ancianos y los caballos viejos que ya no sirven para la guerra. Reguemos combustible en la arena, en la madera, sobre las personas y dejemos solamente un camino de salida y prendemos fuego para el espectáculo. Si no mueren con las llamas, morirán pisoteados por los caballos. Más de 1800 soldados recopilaron rápidamente a todas las personas que iban a ser sacrificadas en aquella tortuosa noche. Y sin embargo, pasaron casi 1800 años para que aquellos que habían promovido esa matanza, aquellos que habían ido a buscar a las casas a las mujeres y a los niños, se aglutinaran el 17 de diciembre de 1961 en las instalaciones del circo en Niterói para morir de una manera muy similar a la que habían provocado años atrás. En esta conferencia acerca de la siembra y la cosecha, muchas veces podemos pensar ante estos hechos que son hechos de venganza y no de ley de causa y efecto. Sin embargo, debemos tener claro que una vez que aceptamos y que somos conscientes de que Dios es infinita justicia e infinito amor, también aceptamos y somos conscientes que las causas son justas y que no existe una causa sin una consecuencia. En ese momento entendemos que la causa que tuvo lugar en el año 177 fue totalmente justa para lo que pasara en Niterói. Sin embargo, las causas no siempre se pueden ver en la misma existencia. Es por eso que gracias a la reencarnación, nosotros podemos entender que esas causas vienen del pasado. Son causas pretéritas que muchas veces escuchamos a personas decir: esta es una persona buena, esta es una persona que sirve. ¿Cómo puede ser posible que sufra tanto? ¿Será que Dios se ensañó con él? ¿Cómo puede ser que sufra tanto dolor? Es a la luz de la ley de la reencarnación que podemos entender que no hay efecto sin una causa pretérita, y que la ley de causa y efecto es una ley en la cual la naturaleza puede imprimir el código de la divinidad. Sin embargo, pregunto para el auditorio: ¿será que nosotros somos los responsables también del sufrimiento que ocasionamos? ¿Sí o no? Es decir, la naturaleza imprime el código divino a través de la ley de causa y efecto, pero somos nosotros los responsables, como bien lo estableció Divaldo esta mañana, no culpables, sí responsables, de los hechos que hoy estamos vivenciando, como de los hechos que en el futuro vivenciaremos. ¿Por qué? ¿Por qué esos hechos que hoy vivenciamos? ¿Por qué los hechos que vivenciaremos después?
debido a que sencillamente no aceptamos las invitaciones al orden, al amor, a la práctica de Cristo, a Jesús. Jesús constantemente nos invita al servicio, a seguirle, a buscar emularle. Sin embargo, nos quedamos con las leyes materiales, con las leyes civiles, no siendo conscientes de las dificultades que afrontamos en nuestros corazones. Por eso, el notable Jung establece que hasta el momento en que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. Solamente hasta el momento en el que nosotros entendamos y seamos conscientes de las dificultades mediante el autoconocimiento, mediante conocernos nosotros mismos, nuestras virtudes, nuestras falencias, en aquel instante empezaremos a dejar de llamar a todo destino y comenzaremos a entender que somos responsables. Y que como seres responsables estamos llamados a reparar posteriormente. Cuando nosotros empezamos a volvernos conscientes, comprendemos entonces que la doctrina espírita no vino con ninguna ley fantasiosa, sino que por el contrario, su ley parte de la observación lógica de los hechos, de nuestros comportamientos. Y en lo que corresponde a la ley de causa y efecto, podremos resumirla en algunos ítems muy sencillos. El primero de ellos, entender que el alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de las que no se desembarazó durante la vida corporal. El hecho de perder la vida física no nos hace santos, tampoco demonios. Solamente perdemos una revestidura carnal, pero nuestros errores y aciertos continúan con nosotros en el trasegar de diferentes experiencias carnales. Y aquellas que no tuvimos la oportunidad de mejorar en esta existencia física, la mejoraremos fuera del cuerpo físico o retornando en otro cuerpo. La felicidad absoluta es inherente a la perfección, es decir, a la completa purificación del espíritu. Encontramos personas que diariamente nos dicen que buscan felicidad, que buscan consuelo. Sin embargo, ¿podrá existir la completa felicidad en la tierra? No. Porque vivimos en un mundo de expiación y de prueba, que como lo estableció Andrés, se encuentra camino a un mundo de regeneración, de una nueva era, pero una nueva era que no puede ser por azares de la naturaleza, sino que va a ser concebida únicamente por nuestros actos y nuestras mejorías conscientes. También podemos establecer que no existe una sola imperfección del alma que no implique consecuencias funestas e inevitables, como no hay ninguna buena cualidad que no sea fuente de goce. Toda imperfección, por pequeña o grande que parezca, tendrá una repercusión. Como toda gran virtud que podamos cosechar, el servicio, la caridad, el amor, el trabajo, tendrá también una recompensa espiritual. El arrepentimiento es, pues, entonces, el primer paso hacia el mejoramiento. Pero quisimos resaltar ahí que es el primer paso. ¿Bastará entonces solamente con arrepentirnos para que nuestros errores sean corregidos? No. Es necesario entonces entender que después del arrepentimiento viene la expiación y así da lugar la reparación. Pero no como una expiación de castigo, de sufrimiento, sino como una expiación educativa en la cual el espíritu puede comprender y ser consciente de los errores que aún conlleva en su alma y trabajar para la mejoría constante y la evolución de sí mismo.
cuando el notable codificador Allan Kardec interroga a los espíritus en el libro de los espíritus en las cuestiones de la 990 a la 1002 acerca de las expiaciones, del arrepentimiento, de las pruebas, pero no desde el punto de vista doloroso, sino desde el punto de vista esperanzador, como una doctrina esperanzadora que es el espiritismo. Los espíritus responden que aquella reparación será necesaria, pero será necesaria en los aspectos en los cuales nosotros erramos. Y para que esto sea así, es necesario que perdamos el orgullo y los intereses materiales. Ese orgullo como cáncer de la humanidad que nos carcome y que todavía queremos borrar de las programaciones de los centros espíritas. Pero cuando nosotros logremos que el orgullo se vaya de nuestra vida por completo, estaremos, sin lugar a duda, más cerca de alcanzar la felicidad. Cuando logremos que el materialismo toque retirada de nuestra vida, estaremos más cerca de lograr emular a Jesús, de lograr seguirle adecuadamente. Sin embargo, Kardec, portador de un notable conocimiento pedagógico, interroga a los espíritus igualmente en la pregunta 902 acerca de si es posible que los seres humanos podamos reprimir todavía nuestras malas tendencias de las cuales somos portadores. Y los espíritus responden con sabiduría que sí, mas es necesaria la voluntad de la cual aún tanto carecemos. Necesitamos voluntad para poder reprimir nuestras malas inclinaciones. Necesitamos voluntad para poder dejar atrás el hombre viejo y dar cabida al hombre nuevo. La ausencia de la voluntad en los corazones humanos es, en la mayoría de ocasiones, la responsable de que nosotros tengamos que trasegar innumerables vidas reparando el mismo error, dando tumbos de una encarnación a otra ante la imposibilidad de poder mejorar por la falta de determinación sincera de seguir a Cristo. Muchas veces acudimos a centros espíritas, a sitios religiosos, queriendo que el presidente de la casa, que el encargado de asistencia espiritual, de labores mediúnicas, sea el encargado de iluminarnos. Que las comunicaciones mediúmnicas nos den la respuesta puntual a la dificultad que necesitamos mejorar. Nos dé la receta para poder salir airosos de las pruebas. Sin embargo, recordando nuevamente a Jung, los seres humanos, la criatura humana, no se ilumina, establece él, imaginando figuras de luz. Uno se ilumina haciendo la oscuridad consciente. Cuando nosotros logremos tomar conciencia de cuál es nuestra oscuridad, es decir, de cuáles son nuestros obstáculos, nuestras carencias, las cosas que aún necesitamos mejorar, ¿cuál es ese error que todavía no logramos extirpar de nuestra alma? ¿Cuál es ese hábito de gratitud que todavía no logramos instalar en nuestro corazón? Cuando seamos conscientes de la oscuridad que todavía permanece en nuestros corazones y que pareciera que ni los libros, ni las enseñanzas, ni las directrices lograran permearlas, cuando seamos conscientes de ellos, tendremos pues el primer paso para comenzar una mejoría. Por eso, San Agustín nos habla de el conócete, ¿cómo? A ti mismo. ¿Cuánto nos conocemos a nosotros mismos? ¿Cuánta falta nos hace conocernos? ¿Vivimos tan pendientes de conocer al otro? ¿De saber los errores del otro? ¿De saber los aciertos de
mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi familia, mis compañeros del centro espírita, que pasamos por alto los errores que todavía permanecen en nuestro corazón. Yo propongo entonces que cada vez que nosotros se nos venga a la mente juzgar el error que vemos en el otro, tratemos de identificar un error nuestro como terapia autocorrectiva en nuestra alma. Porque será el presidente del centro espírita, será de pronto los compañeros de la casa espírita de trabajo los encargados de iluminarnos, o seremos nosotros mismos los encargados de iluminarnos. No los escuché, perdón. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Estamos en un camino constante de búsqueda de felicidad. Sin embargo, olvidamos que ella depende de nosotros. He tenido la oportunidad de conocer de cerca la vida de una persona de este tiempo que me impacta bastante frente a la felicidad. Yo creo que todos recordaremos una película muy conocida por Hollywood. Todos lloramos viendo aquella película. Caracol, todas las tardes, premier estreno. Daneso y Titanic. Sin embargo, no es la película como tal, sino la persona que inspira la película lo que quiero traer a colación en la tarde de hoy. Este hombre, Christopher Garner, que fuera la persona que inspirara tan bella obra de cine, cuenta que toda la película narra solamente un año de su vida. En ese momento, él tenía 28 años. Su hijo no era tan grande como lo vemos. Era una niña de brazos. Pero dormir en los baños del tren sí fue real. Él dice, mi madre, cuando yo era niño, decía que veía fantasmas. Yo crecí con la creencia de que uno puede ver con los ojos del alma. Me volví una persona muy espiritual. Atravesé dificultades de índole moral, de índole social, económico, de diferentes tipos. Pero en todas ellas entendí algo. Si notamos en la película, felicidad pareciera estar mal escrito. Pero él establece que él la escribe con Y o con Y en inglés, porque la felicidad en inglés sería you, depende de usted. Que por eso él escribe felicidad así. Porque la felicidad depende en encontrarla a cada uno de nosotros. Nuestra felicidad no depende de si que la persona que tenemos al lado nos ama o no nos ama como quisiéramos que nos amara. No depende de las condiciones en que se nos presenten las cosas. Yo hago bien siempre y cuando. Yo he estado bien, pero es que llegaron y me afectaron. La felicidad, alcanzarla depende de nosotros mismos. De nosotros mismos depende entonces encontrar el camino correcto. El camino adecuado que nos permita religarnos con la divinidad. Tengo la oportunidad de ser espírita de nacimiento, aunque en todos los años no conociera la doctrina como la conozco hoy. Y aún hoy soy portador de grandes falencias que debo trabajar en mejorarlas. Sin embargo, recuerdo que de niño mis padres me dieron la libre elección de la doctrina o religión por la cual yo quisiera optar. Porque el espiritismo como doctrina es expositivo, no impositivo. Y al ser expositivo, hace que para nosotros mismos sea más dura la elección. Es más fácil cuando nos dicen, no hagas esto, no hagas aquello.
como lo hacía Moisés en la ley civil. Es más complicado cuando nosotros mismos debemos tomar la decisión, conociendo las consecuencias. ¿No es así? Por eso depende de nosotros, única y exclusivamente, encontrar el camino correcto, el camino adecuado para esa felicidad, para esa reforma íntima, para esa evolución moral, intelectual, para esa evolución integral a la cual todos estamos llamados. Somos sembradores, pero también somos terreno. Terreno en el cual Dios y el Maestro Jesús plantaron una semilla. No importa si llevamos muchos años en la doctrina o apenas la estamos conociendo. Es en este instante en que la divinidad planta una semilla en nuestros corazones y depende de nosotros convertirnos en el terreno fértil para permitir que esa semilla florezca. Podríamos colocar una semilla sobre este piso de madera y nada pasaría, pues el terreno no es el adecuado. Así es que debemos ser terreno fértil, pero también somos sembradores, sembradores de esperanza en los corazones, sembradores de una doctrina que nos habla de un porvenir, que nos habla de que la vida no acaba ni cesa con la muerte del cuerpo físico, que permitió matar la muerte para dar vida a la esperanza y a la espiritualidad. Muchas veces encontramos personas con las cuales hablamos en este camino y creemos que la doctrina no llega hasta ellos, que esa semilla que queremos sembrar no logra caer en terreno fértil. Pero debemos tener en cuenta algo, y es que si tomamos una manzana, podemos saber cuántas semillas tiene la manzana en su interior. Pero cuando plantemos una semilla, no sabremos cuántas manzanas saldrán de ella. Como sembradores, nuestro deber es sembrar la semilla, abonar el terreno de manera fértil. Y la mejor manera de abonarlo es con nuestro ejemplo. Somos responsables, pues, si alguien se aleja de Dios o de la divinidad por nuestro mal ejemplo. De esa manera, el espiritismo propone una educación espiritual. Una educación que quizá todavía no se encuentra presente en las aulas, en los colegios, en las universidades. Pero que llegará el día en que la educación sea basada en el conocimiento del Maestro Jesús y en el autoconocimiento para poder seguir a Jesús. Primero debemos conocernos para conocerle. Sin embargo, la doctrina espiritista nos permite luces de alborada para poder aproximarnos al Jesús revivido, no al Jesús crucificado, no al Jesús que inspira dolor, tristeza, sino al Jesús que inspira amor, al Jesús que consolaba, al Jesús que estaba con el necesitado, al Jesús que amaba, al Jesús que servía. A ese Jesús nos permite la doctrina espírita, mediante sus diferentes postulados, llegar a Él de manera más fácil, de manera más rápida. Pero ¿por qué este camino se detiene? Por nuestras imperfecciones morales, por, como lo dijimos antes, la falta de voluntad. Y todavía decir, bueno, si no fue en esta vida, será en la otra. La conocen, ¿cierto? Me preocupa eso, ¿sí?
Si no fue en esta vida, será en la otra. ¿Por qué en la otra? ¿Por qué esperar? ¿Por qué aguardar una nueva oportunidad? ¿Por qué no en esta vida tomar cuenta y conciencia de nuestros errores y comenzar el trabajo que seguramente no terminará en esta experiencia carnal, pero que sí habrá tenido lugar y comienzo aquí? Hoy estamos frente a la verdad que es Jesús, que es Dios, mediante el camino que es la doctrina. Ese camino recto que nos propone el notable codificador, buscando ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Pablo Picasso, el notable pintor, tuvieron la oportunidad de expresar que creatividad sin ejecución es irresponsabilidad. Yo quisiera pensar también que conocimiento sin aplicación igualmente se transforma en irresponsabilidad. Es momento entonces de bajar el conocimiento al corazón para comenzar la aplicación. No podemos seguir siendo espíritas de silla. Debemos ser espíritas de corazón. El espírita que siembra, el espírita que sirve, el espírita que ama, el espírita que conoce lo que es la caridad, el espírita que entonces es indulgente, que perdona, que es benevolente. Porque indiscutiblemente lo que sembremos es nuestra voluntad. Si sembramos dolor, es voluntad nuestra. Si sembramos amor, es nuestra voluntad. Es nuestro deseo. Los guías espirituales, los amigos encarnados, pueden aconsejarnos cuál es la semilla que debemos plantar. Pero al final de la historia, depende de nosotros únicamente elegir la semilla que plantaremos en los corazones que nos rodean, como también en nuestro propio corazón. Yo quiero que usted en este momento se tome solamente un minuto, unos segundos mejor. Si me pueden colaborar con algo de música suave, por favor. Unos segundos para pensar solamente en uno de aquellos hábitos, malas conductas, errores que aún permanecen en nuestro corazón. A veces queremos alcanzarlos todos, pero con que logremos uno, nuestra vida se mudará por completo. ¿Me pueden colaborar con música para que pensemos cada uno en ese error, en esa circunstancia que nosotros debemos modificar? Esa semilla que no creció como flor, sino que se presentó como maleza en el alma. Esa maleza difícil de extirpar del jardín de nuestros corazones. Que pareciera que fuera perenne y que aunque intentamos e intentamos, no quiere erradicarse. Ahora que la tenemos presente, enfoquémonos en cómo modificarla. Que cuando retornemos a nuestros hogares en diferentes ciudades de Colombia y el mundo, podamos como resultado de este congreso haber iniciado el camino de la reforma íntima en esa situación. Porque indiscutiblemente
Llegará el momento de la cosecha, como muestra esta diapositiva. Esa cosecha que puede ser dolorosa, tortuosa, o que puede ser de luz, que puede ser una cosecha de amor, y que al retornar a la patria espiritual, a la verdadera vida, que es la vida del Espíritu, los campos que cosechemos sean luminosos y no dolorosos. Que esos campos nos permitan alcanzar la plenitud. Que esos campos nos permitan alcanzar plenitud en los corazones. Esa plenitud que tanto buscamos y que pareciera esfumarse de nuestras manos, pero que un día frente a Jesús, nos sentiremos plenos por haber alcanzado la tarea. Miremos la luz que hay encima de nosotros. Visualicémosla. Hay una luz maravillosa sobre el ambiente. Es Jesús que nos está enviando a todos sus emisarios. El amor del Espíritu de verdad. Abramos el alma para subir nuestro nivel vibratorio. Para los que están aquí enfermos, sientan las energías curativas. Para los que están tristes, sientan la alegría del consuelo que nos brinda la doctrina. La fuerza del amor, sintamos la luz, hay una luz brillante sobre nosotros. Son los guías de la humanidad apoyándonos a este puñado de seres que estamos aquí reunidos sinceramente con el amor de Jesús. Respiremos profundo para alimentarnos del magnetismo que nos dan los médicos espirituales, nuestros guías. Sintamos un baño de amor para liberarnos del hombre viejo y sentir la paz que todos debemos, porque hay que amarnos como nunca lo hemos hecho, hay que amarnos como los aprendices, los discípulos más fieles que el Maestro Jesús tiene. Abramos el corazón, abramos el alma, para que el Maestro entre en nuestros corazones. Él está aquí visitando, mirando tu corazón, para que brote la sinceridad de amarle. No permitirnos estar tristes, no permitirnos angustiarnos, no permitirnos enfermarnos. Enfermedades del alma que son las más graves. Transitemos por el camino del bien. Transitemos por el camino que el maestro Allan Kardec nos trazó. Este momento curativo, terapéutico que vivimos, es el amor de Jesús. Hijos del alma, hijos, Jesús nos ha reunido en esta ciudad para que nos transformemos en las luces vivas
el amor en la faz de la tierra. Eres importante para Jesús. Y debemos todos encarnados y desencarnados unirnos para que podamos ser los instrumentos de la paz. No te detengas, hijo, hija que me escuchas. No te detengas. Tienes la luz en tus manos. No dejes que se apague, porque tu ego es tu peor enemigo y te trae sombras. Hoy debemos ser mejores que ayer, para que Jesús cuente con nosotros en la gran tarea de la renovación de la humanidad. Nosotros, los espíritus amigos, contamos contigo, contamos con tu fuerza, con tu fe, con tu voz, con tus manos, para cegar. Perdónate los errores, para que así puedas cegar mejor el campo y sembrar las semillas de paz, de luz y de amor que ya están en tu corazón y las debes sentir para siempre. Que este congreso sea tu impulso para que la doctrina espírita sea reconocida por el mucho amor que se tienen unos a los otros, con sentimiento de paz y de amor. Un estudioso de esta doctrina que busca vivir este mensaje en su corazón. Luisea Uribe. Que Dios les bendiga. Oremos por Colombia. Oremos por el mundo para que sea mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.